Bien, queridos amigos, ¿cómo están? Soy Ernesto Rosas, de aquí de Ministerio 710, y vamos a estar estudiando un tema que creo que es importante dentro del curso de raíces de nuestra fe, son 5 conceptos básicos en el Mashiach, Yeshua. Y estos conceptos los vamos a ver de manera sencilla. Aquí vas a estar viendo los versículos. Y yo te voy a pedir por favor que los investigues, que los cheques, que los examines en su contexto, por supuesto, cultural y histórico, para que puedas tú verificar toda esta información. Bien, vamos a empezar con 1 Corintios 1, 30 al 31, donde empieza Pablo ahí a hablar 3 conceptos básicos, 3 conceptos. Si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de los escritos de Pablo menciona mucho lo que es la justificación. Decía yo en este día precisamente en mi muro de Facebook. Bueno, yo estoy en Facebook como Ernesto Rosas. Puedes buscarme, ese es mi Facebook personal, como con el correo electrónico que está al final de esta charla, de esta enseñanza. Puse más bien que justificación, ser justificados, no es lo mismo que caminar en justicia. Entonces, a veces esos conceptos pueden traer confusión o pueden traer o puede generar ciertas doctrinas que yo en lo personal, yo ahorita no quiero promover o atacar ciertas doctrinas. Al contrario, mejor vamos a leer las escrituras y que nuestro Señor vaya abriendo el entendimiento de todos nosotros. Porque en este canal, simplemente compartimos las enseñanzas que se están dando en la congregación de Amistad de Pachuca y pues las estamos compartiendo con todos y si para nosotros ha sido de bendición, esperemos que también para ustedes. Por eso les pedimos que no crean nada, que por favor investiguen todo en su contexto cultural, original, en fin, para que ustedes puedan verificar la información. Y pues no somos expertos en hebreo, no somos expertos en la Torá, estamos estudiando la Torá, estamos esforzándonos cada día por obedecerla, que es lo más importante, obedecerla porque amamos a Yahweh, nuestro Padre, que ahora hemos entrado en alianza por medio de Yeshua. Entonces en 1 Corintios, en el capítulo 1, fíjese que ahí Pablo está mencionando los primeros 3 conceptos de, de 5 conceptos que usted y yo tenemos o debemos tener bien claro en nuestras vidas, ¿ok? Entonces, por decir aquí en la peshita dice, y también ustedes le pertenecen a él, a Yeshua HaMashiach, quien fue hecho, dice, quien fue hecho para nosotros sabiduría de Dios, justicia, santificación y redención. Ahora, cuando dice aquí justicia, justicia, santificación y redención, en otras versiones habla de justificación. Tenemos que ver esa parte de justificación. Usted va a ver en los libros romanos, en la mayoría de las cartas de Pablo, menciona o habla de justificación. Bien, entonces hay 5 conceptos: redención, justificación, reconciliación, santificación y purificación. Y en ese preciso orden los vamos a ir viendo porque tiene una razón de ser, ¿ok? Tenemos que empezar con lo que es la redención. Luego viene esa redención, nos justifica ante el Padre, nos reconcilia ante el Padre, o sea, Yeshua hace todo esto, nos redime, nos rescata, nos justifica, nos reconcilia, y la misma palabra del Padre, que es la Torah, nos santifica solo para que seamos para Él nada más. Y finalmente viene la purificación. Bien, vamos a desarrollarlo de manera sencilla. Como ya les dije, van a estar los versículos en su pantalla. Ya no voy a leer todos, voy a leer los que son relevantes, pero lo que más me interesa es que usted pueda leer uno por uno con calma y meditando en la palabra. Ahora, miren,
encarcelados por la ley del pecado, estar bajo la ley del pecado. Esto es importante. Tú no puedes ser redimido si no estás encarcelado. Tú no puedes ser rescatado si no estás encarcelado. Y aquí es donde vienen muchas confusiones, lamentablemente, donde leen sin ver el contexto. Cuando estoy hablando de la Torá, cuando estoy hablando de obedecer la Torá, obedecer los mandamientos, porque los mandamientos están en la Torá, muchas personas me han puesto Gálatas, el libro de Gálatas, o sea, como léete el Gálatas para que te des cuenta que ya no estamos bajo la ley. Y yo simplemente les digo, sí, o sea, tienen razón, esta carta que fue escrita para toda esa zona de Galacia, a los Gálatas, había una situación difícil ahí de confusión que los judaizantes andaban ahí metiendo. En breve vamos a compartirles completo este libro de Gálatas y lo vamos a ver en su contexto. Y lo que no ven es que cuando dice que ya no estamos bajo la ley, yo preguntaría bajo qué ley se refiere. Porque ahí en el libro de Gálatas, precisamente donde habla ese punto, está hablando de la ley del pecado y de la muerte. O sea, nosotros destinados, estábamos destinados a morir, porque la paga del pecado es muerte. Entonces estábamos encarcelados bajo, bajo esa ley, la ley del pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Muerte. Entonces alguien tenía que morir, alguien tenía que rescatarnos, y ahí viene lo que es la redención cuando lo leamos. Entonces, este principio aquí en esta fotografía es importante que podamos ver que estábamos encarcelados por la ley del pecado. Y todos pecamos, no hay ningún justo delante de Dios. Entonces estábamos bajo la ley del pecado, y cuando Pablo dijo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no estaba refiriéndose a la ley de Dios, a la Torá, se estaba refiriendo a la ley del pecado. Ahora, también tenemos que ver ahí en el contexto que Pablo también se refería a la ley rabínica o a las leyes humanas, a las leyes o la interpretación legalista. Ojo con lo que estoy diciendo, interpretación legalista de la Torá, que así se le llamaba a esa ley. Entonces, que habla de sus tradiciones y todo, se estaba refiriendo a ese punto. En ningún momento Pablo estuvo en contra de la Torá del Padre. Si él hubiera estado en contra de la Torá del Padre, en esa carta simplemente la hubieran quemado, porque la Torá del Padre es sagrada, la Torá del Padre es el centro de todas las escrituras, de todas las escrituras hebreas. Bien, ahora, en este punto debemos estar bien conscientes entonces que ya no estamos bajo la ley, pero no la del Padre, sino del pecado. Ustedes pueden leer el libro de Romanos, pueden leerlo con calma, así bien a conciencia, y van a encontrar que está la ley del pecado, que está la ley del pecado y de la muerte, la ley de la mente, la ley del espíritu, la ley del Padre o la Torá, la ley de Moisés, que es la misma. Entonces tenemos y debemos distinguir el contexto para no sacar cosas fuera de contexto, para agarrarlas de pretexto, como muchas personas me lo han puesto, y simplemente les digo, oh, qué bueno, ese versículo está a mi favor, por supuesto que, o ese capítulo, o ese libro, o esa carta está a favor de la Torá del Padre, siempre. Bien, vamos a seguir. La redención, aquí vemos en Romanos 3, 21 al 31 y Hebreos 9, 11 al 22, que la redención tiene que ver con un rescate, habla de salvación, de rescatarnos, de un sacrificio de expiación, de ser perdonados por su sangre, de renovar una alianza, pues en el caso de Israel, que tuvo una alianza con el Padre, con Yahweh, pero esa alianza por el pecado se perdió. Entonces vemos acá que Yeshua, al derramar su sangre en el madero, y él es la puerta, dice, del redil, entonces pudimos entrar como un pacto del umbral, pudimos entrar en alianza, bueno, hablando de Israel, regresó al Padre en una alianza a través del Mashiach, Yeshua.
Ahora, nosotros, los gentiles, los que éramos gentiles, los que no éramos parte del pueblo de Israel, hablando de sangre, de tener sangre israelita o ser descendientes israelitas directos, entonces nosotros entramos a ser parte de Israel, fuimos redimidos por medio del Mashiach y fuimos injertados a Israel. Y ahora, como dice Pablo en Efesios 2, ya no somos extranjeros, ya no somos extraños. Ahora en el Mashiach somos parte de Israel, hemos sido redimidos, hemos sido lavados con su sangre. El sacrificio de expiación también nosotros fuimos perdonados por ese sacrificio de expiación que Yeshua hizo. Su sangre nos limpió, su sangre nos redimió. Entonces, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, Yeshua derramó su sangre para que nosotros fuéramos perdonados. Aquí está lo que es la redención. Entonces, Romanos 3, 21 al 31 y Hebreos 9, 11 al 22 nos está mostrando la parte de la redención. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Bien, estoy saliendo de una fuerte gripa que me dio en estos días y lo que no me había pasado en tanto tiempo me tumbó. Pero bueno, fueron vacaciones forzadas. Y pues vamos saliendo, ya me siento mucho mejor, bendito Dios. La prueba es de que estoy grabando esta enseñanza, que ya me urgía, ya sentía yo el deseo de poderla compartir y bueno, usted disculpará si ando ahí haciendo así con mi voz, pero estoy haciendo lo mejor para poder servir a mi Señor y a ustedes también. Bien, viene la justificación. Romanos 6 del 11 al 14. Fíjese, ahí nos habla claramente en Romanos 6 del 11 al 14. Estábamos en la cárcel, ¿sí? Y el que está en la cárcel, la que está destinado a la muerte. Y fíjese, voy a leerlo. Dice, de esta manera también ustedes considérense a sí mismos que están muertos al pecado, o sea, muertos al pecado, pero vivos para Dios por medio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus apetitos malsanos, ni dispongan sus miembros para ser instrumentos de iniquidad para el pecado, sino dispónganse ante Dios como hombres que están vivos de entre los muertos y que sean sus miembros instrumentos para la justicia de Dios. Y el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok, y el pecado ya no tendrá dominio sobre ustedes. Ok, eso es importante. El pecado ya no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley. ¿De cuál ley? Del pecado, por supuesto. Entonces, el Señor tomó nuestro lugar, resucitó para darnos vida, nos sacó de esa cárcel, de la cárcel de esa condenación a muerte, estábamos encarcelados, borró nuestro historial. Y fíjense que cuando somos perdonados, algo que a mí me gusta mucho ver es esto, que cuando somos perdonados, el Señor nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Y eso es relevante, como si nunca hubiéramos pecado. Ante Él nos ve así. Entonces, es importante que nosotros podamos ver la importancia de la justificación. El Señor nos rescata, derrama su sangre, Él tomó nuestro lugar, Él resucitó para darnos vida, nos sacó de esa cárcel y borró nuestro historial, lo que estaba en nuestra contra. Él lo borró con su sangre. Entonces el Padre, cuando nosotros venimos al Padre, que fuimos redimidos y fuimos justificados, y fíjense, este punto nos va a llevar al siguiente, nos va a llevar a lo que es la reconciliación. Entonces nos va a llevar, porque nadie puede caminar con el Padre si no es en santidad. Dice, sean santos porque yo soy santo. La única manera de caminar con Él es en santidad, estar limpios. Entonces cuando Yeshua nos presenta como nuestro sumo sacerdote,
El Padre nos ve como si nunca hubiéramos pecado. ¿Por qué? Porque borró todo nuestro historial de pecado. Y eso es lo hermoso del perdón, del perdón de nuestro Padre. Entonces ya somos justificados y ya estamos, para el pecado estamos muertos, pero estamos vivos para Dios. Entonces ya no prestemos nuestros cuerpos para pecar, ya no prestemos nuestros, como dice aquí, los instrumentos, el cuerpo como un instrumento para pecar y seguir haciendo lo malo. Ya fuimos rescatados. Ahora, aquí en Romanos 5, capítulo 5, del 9 al 11, nos está mostrando que fuimos reconciliados. Ahora, por eso les decía yo, vean ustedes el proceso. Viene la redención, somos justificados, y luego que somos justificados, somos reconciliados. Entonces dice aquí, cuanto más, siendo ahora justificados por su sangre, seremos por él librados de la ira. Porque si mientras éramos adversarios, Dios se reconcilió con nosotros mediante la muerte de su Hijo, ¿cuánto más entonces, por su reconciliación, con nosotros seremos salvos mediante su vida? Pero no solamente eso, sino que también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Yeshua HaMashiach, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Ahora somos reconciliados, justificados por su sangre, ya no somos sus enemigos. Yo quiero que sepan algo y quiero que vean esto por las escrituras, que en el tiempo final, cuando dice la escritura, capítulo 3 de Apocalipsis, que va a venir una prueba para todo el mundo y va a ser un tiempo de purificación, la gran tribulación. Y del capítulo 6 hasta el 9 vemos cómo una gran parte de la humanidad va a morir, tres cuartas partes va a morir. Entonces, Yahweh nos va a guardar a los que hemos sido sellados con su espíritu, ¿sí? Y a los que tenemos un sello en nuestra, ahora sí que en nuestra cabeza. Ya después les explicaré cuál es ese sello, porque está muy claro en las escrituras. Entonces, es importante que nosotros sepamos que cuando estamos reconciliados con el Padre y el Padre ya no es nuestro enemigo, en esos tiempos de prueba, en esos tiempos de exterminación, el Padre nos va a guardar, porque no somos enemigos, somos sus hijos. Tenemos paz con Él. Entonces esa alianza vuelve a renovarse y ahora tenemos un libre acceso con nuestro Padre por medio de Yeshua. Entonces, esta reconciliación nos abre a muchas cosas más. Pero por el momento puedo decirte eso. Como dice Joel capítulo 2 y capítulo 3, cuando venga ese tiempo del juicio a las naciones, que va a ser un tiempo bastante duro y difícil, seremos guardados, porque estamos reconciliados con el Padre por medio del Mashiach. Entonces, esto es importante, la reconciliación. Entonces, repasamos. Redención, justificación, reconciliación. Ahora vamos lo que sigue. Ya estamos reconciliados con el Padre. Y estábamos leyendo hace un momento que no prestemos nuestros cuerpos para pecar otra vez, hacer lo malo, fornicar, adulterar, robar, meterse drogas, en fin, nada de eso. La santificación, como dice aquí en Juan capítulo 17, del 11 al 19, y Primera de Pedro 1:22, lo repito, es Juan, el libro de Juan, el Evangelio, Masorá 17, 11, 19 y Primera de Pedro 1:22, nos está mostrando que hemos sido apartados del mundo. Tenemos que estar apartados. Vivimos en este mundo, o sea, no podemos irnos a vivir a otro planeta. Vivimos en esta tierra. Pero cuando estamos leyendo mundo, también tenemos que considerar algo. Hay un sistema que se mueve en este mundo. Hay un sistema espiritual en este mundo, o en esta tierra, que por lo general puede enfocarse como mundo. Entonces, si nosotros estamos en este mundo, estamos en medio de este sistema, dice el Señor que nos aparte.
santifícalos, apártalos, límpialos. Entonces, cuando estamos aquí en esta tierra y hay un sistema espiritual que es el que está gobernando, que es el que todo mundo está llevando, la Torá es la verdad y la Torá nos va a apartar. ¿Por qué? Porque la Torá nos va a ir mostrando qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Por ejemplo, tan sencillo como esto. Ahorita viene, estamos a 8 de febrero del 2017. Y ahorita aquí en México, yo vivo en Pachuca, Hidalgo, México, y se celebra lo que es el día de San Valentín o el día del amor, que el Cupido y no sé qué tanto. Pero la gente que no lee Torah, las personas que no leen la Torah, las personas que no obedecen las indicaciones del Padre que vienen en la Torah, es segurísimo, ojo con lo que te voy a decir, segurísimo que ellos practiquen esa fiesta pagana. ¿Por qué? Porque es una fiesta pagana, viene desde hace añísimos, ¿sí? Y está muy relacionado también con Semiramis, con Nimrod, con Tamuz. Entonces, debemos ahora sí que es el mundo que estamos hablando, el sistema religioso, o vamos a llamarlo así, el sistema espiritual que está gobernando a esta tierra, es un sistema espiritual babilónico. Viene desde Babilonia. Entonces, ese sistema está controlando a los hijos de desobediencia, como dice Efesios 2. ¿Por qué de desobediencia? Porque no están sometiéndose a la voluntad del Padre. El Padre dice, Deuteronomio 12, yo no quiero que hagas nada de lo que practican los demás, las demás naciones, porque para mí es abominación. Deuteronomio 2, y puedo hablarte de más versículos de la Torah. Pero con ese es suficiente. Entonces, si uno está leyendo la Torah y uno dice, dice mi padre que yo no me involucre en cosas que no vienen de él. Ok, entonces, ¿esto de dónde viene? A ver, voy a investigar, me doy cuenta que viene de un trasfondo babilónico, esto a mi padre no le agrada, esto a mi padre le ofende, entonces yo me voy a apartar de esa fiesta, yo me voy a apartar de esa celebración. Si los demás lo hacen, es su bronca. Ellos son hijos de desobediencia, como dice Efesios 2. ¿Por qué? Porque se están llevando por lo que este mundo, este sistema espiritual dice, lo hacen. Entonces la santificación, la Torah me va a santificar si yo la obedezco. Entonces la gente, lamentablemente, la gente que desconoce la voluntad del Padre, entonces hace todo lo que el sistema espiritual de este mundo dice que se debe de hacer, lo hace. Entonces, nosotros debemos estar apartados de ese sistema, la Torah lo va a hacer. Por eso dice Yeshua, santifícalos en tu verdad, dice, tu palabra es la verdad. Ahora, ¿a quién se estaba dirigiendo Yeshua? Al Padre. Juan 17, ok. Entonces, si le está diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, y está hablándole al Padre, se refiere a la Torá, porque la palabra del Padre es la Torá. Ahora, si nosotros regresamos a Mateo 7, nada más chécalo, apúntalo. En Mateo 7 dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará, eso lo acabo de enseñar, búscalo aquí en YouTube, una enseñanza que se llama eh, ¿qué no incluye la vida eterna? ¿Qué no incluye la vida eterna? Y una de las cosas que no incluye la vida eterna es entrar a la ciudad. Entonces dice aquí Mateo 7, no todo el que me diga al Señor, Señor, entrará. Entonces estamos hablando ahí de personas que son creyentes, que creen en Jesús, que creen en Yeshua, pero no entraron. No entraron, porque dice ahí, solamente aquellos, dijo Yeshua, que hagan la voluntad de mi Padre. Ahora, ¿en dónde está la voluntad de mi Padre? En Juan 17, tu palabra es verdad. Entonces está hablando de la Torah. Entonces la Torah me va a ayudar, son los primeros 5 libros de la Biblia. La Torah me va a ayudar a santificarme porque me va a decir qué es lo que debo hacer, qué es lo que no debo hacer.
Por eso yo me doy cuenta, las personas que no obedecen al Padre hacen y practican todas las fiestas paganas, ¿sí? Obsérvalo. Entonces, la Torah me va a alejar del paganismo. Si tú celebras el San Valentín y todo eso, pues allá tú vas a dar cuentas ante Dios. Yo nada más te estoy platicando lo que el Padre dice, porque todas esas fiestas son abominación para nuestro Padre. Bien, vamos a seguir. Ahora viene otro punto, la purificación. Y fíjense, nosotros cuando leemos en la Torah, hay muchas cosas que vienen ahí, que ahora sí como dicen, es como escondidas, pero que necesitamos irlas viendo. Y fíjense lo que dice acá, 21 al 24, números 31, 21 al 24. Luego el sacerdote Eleazar dijo a los hombres del ejército que habían llegado de la guerra: esta es la ordenanza de la ley de Yahweh, ha ordenado a Moisés. Solo oro, plata y bronce, hierro, el estaño y el plomo, todo lo que pueda resistir el fuego, pasará por el fuego y será purificado. Y las aguas de la purificación ceremonial las rociarán sobre ellos, pero todo lo que no pueda resistir el fuego lo sumergirán en agua. Lavarán sus ropas el séptimo día para que sean purificadas y entonces podrán entrar al campamento. Ahora dice, lavarán sus ropas el séptimo día para que puedan ser purificadas. Entonces podrán entrar al campamento. Esto es importante. Aquí nos está hablando de la purificación con fuego. El fuego nos muestra muchas cosas. El fuego nos habla de tribulación, el fuego también nos habla de prueba. Limpieza también con agua, lavar los vestidos. Ahora dice, es necesario estar purificados para poder entrar. Cheque usted. Mateo 5 dice, aquel que menosprecie la Torá no entrará. Mateo 5. Mateo 7, Yeshua lo vuelve a decir, todo aquel que no haga la voluntad de mi Padre, que es Torá, no entrará. Y seguimos viendo las vírgenes, las 10, las 10 vírgenes que estaban ahí esperando al novio. Solamente entraron 5 que tenían aceite. Y dice la escritura en Proverbios que el que obedece los mandamientos es sabio y el sabio tiene aceite en su casa. Entonces, el aceite está relacionado con la obediencia a la Torah. Entonces, 5 que no tenían aceite, 5 no obedecían la Torah, no fueron sabias, no tenían aceite, por eso no entraron. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, una tras otra nos está mostrando la escritura que no nada más porque tengas vida eterna, si tú tienes al Hijo, tienes vida eterna, por supuesto. La escritura no se va a contradecir, porque de tal manera todo aquel que en él crea, o sea, en Yeshua, porque el Padre nos ha dado a su único Hijo, a Yeshua, dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y las escrituras nos muestran que si tú tienes al Hijo, tienes vida eterna, pero eso no garantiza de que vayas a entrar, porque puede ser, esas 10 mujeres vírgenes tenían vida eterna. Por supuesto que sí, pero solamente entraron 5. Entonces aquí en la purificación, en Números 31 nos los vuelve a marcar y dice el 24, lavarán sus ropas y el séptimo día para que sean purificadas, entonces podrán entrar al campamento, entrar a la ciudad. O sea, una y otra nos está llevando al punto de entrar. Querido amigo, no todos los que dicen Señor, Señor van a entrar. Es decir, tienes vida eterna, ok, eso no se discute. Has creído en Yeshua o en Jesús, como tú le digas. Has creído en Él. Tienes vida eterna, qué bueno, pero no significa que vas a entrar. No significa. La única manera de entrar es haciendo la voluntad del Padre, que se llama Torah. Entonces, aquí vemos el séptimo día. Yo quiero decirles que ya hemos iniciado el séptimo día, según las cuentas, ¿sí? El calendario civil que llevan nuestros hermanos de la casa de Judá no es perfecto, es muy aproximado, pero según los estudios que se han hecho y todo, y pues el calendario, todas las diferencias que hay de los años, los días, en fin, según todo lo que se ha dicho, ya estamos
en el año 6017. 17. Entonces ya entramos al séptimo día, ya entramos al séptimo milenio. Significa que el Mashiach está muy cerca. Entonces es tiempo de prepararnos, de purificarnos. Entonces la purificación es importante y tiene que ser a través de la tribulación y de la gran tribulación. Y aquí viene un punto, cuando dicen, no, es que el Señor viene por su iglesia y se la va a llevar antes de que venga la tribulación, entonces no va a ser purificada. Entonces eso va en contra de los principios que la Torah tiene, que la Escritura tiene, que el Padre tiene, y ahorita lo vamos a ver. Entonces aquí nosotros estamos viendo que la purificación es importante para poder entrar al campamento, que en este caso es la ciudad. La purificación con fuego, les voy a dar los versículos. El fuego nos habla de tribulación. La novia se llama Israel. No hay una novia para Yahweh y una novia para el Mashiach, Yeshua. No, hay una sola novia y se llama Israel. En ningún versículo de las Escrituras, al menos los apóstoles no enseñaron de que había dos novias. Hay una sola y se llama Israel y siempre lo ha sido. Entonces el fuego de la tribulación, la novia tiene que pasar por ese fuego de la tribulación. ¿Y cómo nos muestra esto? En Isaías 48:10 y Salmo 66:10. Nos está mostrando que el fuego de la tribulación, de esas pruebas, nos van a ayudar a purificarnos, a quitarnos todo lo que está estorbando. Es necesario como la plata. La plata se pone en ese recipiente, se pone fuego ahí y empieza hasta hacerse líquido y empieza a salir todas las impurezas de la plata, empieza a flotar, el platero las empieza a quitar, a quitar, a quitar, aumenta el fuego para que salgan todas las impurezas y flote. Y el platero cuando vea que pues el material que está purificando está en calidad espejo, significa que se ve perfectamente su rostro sobre ese líquido, sin distorsiones, sin suciedades, entonces la plata está lista. Nosotros, dice Pablo, estaba diciendo a Corintios, que nosotros debemos reflejar la gloria, la gloria, la gloria de nuestro Señor. Debemos reflejar a Yeshua sin distorsiones. Entonces necesitamos ser purificados a través de la prueba. El desierto está relacionado con la tribulación. El desierto está relacionado con prueba de fuego. Elohim prueba nuestro corazón, va a ver nuestra fe, va a ver nuestra obediencia, nuestra fidelidad, si realmente nosotros seremos fieles al Señor. Entonces, para eso son las pruebas. Para eso es la purificación. Proverbios 17:3, Deuteronomio 8, del 1 al 2. También las pruebas o la tribulación es para quitar todo orgullo. Cuando hay orgullo en el corazón de las personas, entonces es necesario pasar por tiempos de pruebas, es necesario pasar por el desierto para que sea quitada pues esa contaminación del orgullo. Entonces, el desierto nos habla de tribulación. Y para los que hemos creído en el Mesías Yeshua, las obras son importantes. Y aquí en Apocalipsis 19, 6 al 8, nos está mostrando, dice que la novia se ha preparado. La palabra preparar en el hebreo tiene el sentido de arrepentimiento de Israel. Las dos casas han entrado en arrepentimiento y han venido al Padre a través del Mashiach Yeshua. Y dice aquí lino fino, son las obras justas. Significa practicar justicia. Según Isaías 51:7, el justo es aquel que guarda la Torá en su corazón. El que guarda la Torá en su corazón es un justo. Yeshua dijo, ¿me amas? En Juan 14, 15 y 21. ¿Me amas? Guarda mis mandamientos. Ahora, ¿eran los mandamientos de Yeshua? No, son los mandamientos del Padre. Yeshua simplemente vino a decir lo que el Padre dijo. No trajo nada nuevo, simplemente vino a decir lo que el Padre ya había dicho. Entonces, aquí habla de obras justas. Practicar justicia significa practicar la Torá, obras de acuerdo a la Torá. Todo está relacionado con la Torá. Yeshua todo lo relacionó con la Torá.
Pablo y todos los apóstoles lo relacionaron con la Torá. Entonces necesitamos entender cuándo está hablando Torá. Cuando se habla de la verdad es la Torá. Cuando habla de vida es la Torá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Está hablando de la Torá porque la Torá, según el Salmo 119, es el camino, es la verdad y es la vida. Yeshua es la palabra viviente, Yeshua es la Torá viviente. Por eso cuando una persona dice, yo creo en el Mashiach Yeshua y tienes vida eterna, por supuesto. Pero en aquellos tiempos antiguos, antes de que naciera Yeshua, también hubo gente justa y esa gente justa va a resucitar a vida eterna. ¿Pero por qué son justos? Porque obedecieron la Torá del Padre. Entonces, si tú tienes Torá, si tú tienes a Yeshua, tienes vida eterna, así está escrito. Pero no te va a garantizar de que entres a la gran ciudad. Efesios 2, del 8 al 10, dice que somos salvos por gracia, por la fe en el Mesías Yeshua. Fuimos creados en el Mesías para buenas obras. Y no hay otra forma de hacer buenas obras sin la Torá. Si no tenemos Torá, ¿cómo voy a hacer buenas obras? Todo lo que en el nuevo, en el Brit Hadashah o en el Pacto Renovado o en el Nuevo Testamento, como así se conoce popularmente, todo lo que escribieron, todo lo que está escrito, todo está enfocado a la Torá. Es más, el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah es la revelación del Antiguo Pacto. Es la revelación de las escrituras hebreas conocidas como Antiguo Testamento. Es la revelación, no te va a hablar nada que no esté en la Torá. Entonces necesitamos conocer el lenguaje bíblico. Entonces, ¿cómo voy a poder dar buenas obras ahora que ya creo en el Mesías? ¿Sí? Yo soy salvo por gracia. O sea, las obras no son para que yo sea salvo, sino porque yo soy salvo. Entonces voy a demostrar esa salvación, voy a demostrar el amor que tengo al Padre por medio de Yeshua, lo voy a demostrar con buenas obras. Pero para eso necesito la Torah. Necesito practicar lo que el Padre me está diciendo que debo hacer, porque la Torah me limpia y la Torah me va a santificar. Bien, entonces, Efesios 2, hemos sido salvos por gracia, por medio de Yeshua HaMashiach, para que demos buenas obras. Y ahí dice Efesios, que así fue estipulado desde el principio. ¿Y qué hay desde el principio? Está en la Torah. Desde Génesis, desde Adán. Adán empezó a recibir Torah. Cuando de entre una de esas Torah significa instrucción, significa enseñanza. No significa nada más ley, sino significa instrucción, enseñanza. Entonces, cuando le dijo a Adán, no comas de este árbol, come de todo menos de este árbol, en ese momento el Padre le dio una Torah. Y cuando le empezó a decir varias cosas, entre ellas de los animales puros e impuros, esa Torah se la dio a su hijo Set. Esa Torah de Set se la dio a Noé. Y así sucesivamente la Torah se fue pasando de personajes justos a justos, se fue pasando esa Torah, esa instrucción. Por decir, Noé ya sabía perfectamente cuáles eran los animales puros y cuáles eran los animales impuros, porque dice la escritura que el Padre le dijo, vas a meter tantos impuros y tantos impuros. ¿Por qué? Porque ya había una Torah que se fue pasando desde Adán. Adán se lo pasó a Set, Set se lo pasó a Noé y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, nosotros, ahora sí que de Set llegó hasta Noé y nosotros fuimos hasta que se escribió con Moisés. Ahorita vamos a ver cómo después se traspasó la Torah desde un principio en una enseñanza sencilla en otro momento, pero yo quiero que veas que la Torah siempre ha existido, la instrucción. Entonces necesitamos, como dice Efesios, necesitamos la Torah para poder hacer buenas obras y así fue estipulado desde el principio. En 2 Timoteo 3, 14 al 17, las escrituras hebreas, que es el Antiguo Testamento, son aptas para que nosotros podamos caminar en justicia. En ese tiempo no existía el Nuevo Testamento. Lo único que se conocía era el Tanaj, o lo que se conoce como escrituras hebreas, lo que hoy se dice como Antiguo Testamento. Hacer buenas obras es obedecer las escrituras.
y la recompensa es de acuerdo a las buenas obras. Entonces, las recompensas que nos va a entregar Yeshua a cada uno de los que hemos creído en él, esa recompensa tiene que ver con la obediencia a la Torah. Entonces, según de Timoteo 3, 14 al 17, nos está mostrando que las escrituras, y cuando dice escrituras se refiere al Tanaj o al Antiguo Testamento, son buenas para que nosotros caminemos en justicia, para redarguir, para corregir, para hacer buenas obras. Bien. Ahora, en Primera de Corintios 3, del 10 al 15, nos está mostrando ahí Pablo de que hay dos maneras de, pues de probar las obras. Las obras se prueban con fuego, como decía Números. Entonces, ahí habla de un perito en construcción. Y recordemos que Yeshua nos habló y nos mostró de qué manera puedo construir en Mateo 7. Yo puedo construir una casa, mi vida, mi matrimonio, mi familia, sobre la roca y puedo construir sobre la arena. La roca es la Torá. La arena es todos los pensamientos que no contienen Torá. Incluso se le dice anomia, si viene en la escritura. Se le conoce como mi experiencia, lo que yo pienso, lo que es para mí. Entonces, todo lo que tú digas, eso es arena, pero lo que dice la Torá, eso es roca. Entonces, todo lo que tú y yo hagamos, conforme a la Torá, todo será pasado por fuego. Y eso es la recompensa después del fuego de la tribulación. Realmente, si estoy obedeciendo Torá, eso va a permanecer. Entonces, ¿de qué tipo estás construyendo? ¿Cómo estás obedeciendo? ¿Estás obedeciendo la roca, la Torá, o estás viviendo de acuerdo a lo que tú piensas y crees? A lo que es para ti. Eso es arena. Pues bueno, algún día todos seremos, ahora sí que vamos a comparecer ante Yeshua y va a entregar las recompensas de acuerdo a la obediencia a la Torah. Ahora, las recompensas es según lo que hicimos y eso va a ser el día que los justos resuciten. Cuando Yeshua venga a esta tierra a reinar, cuando Él regrese a esta tierra, se conoce como el día, ahora sí que la coronación. Va a ser la coronación. Ahorita Yeshua es el rey ungido, mas no está coronado. En este momento está fungiendo como un sumo sacerdote allá en ese templo que está en el cielo, del cual Moisés tuvo una copia. Entonces Yeshua ahorita es sumo sacerdote, es un rey ungido como lo fue David, pero va a venir pronto, muy pronto, eso sí sé, y va a ser coronado en la fiesta de las trompetas. Y en ese día los justos van a resucitar. Para Yahweh, ya Él tiene el concepto de justos. Esos van a resucitar. Si estamos vivos, pues también seremos transformados nuestros cuerpos, seremos llevados a Jerusalén. Ahora, Salmo 19, 7 al 11, nos está mostrando quiénes son justos. Y yo no voy a decir, mira, yo opino que los justos, no, yo no voy a opinar, simplemente voy a leer lo que la escritura dice. Y voy a leerte 19, no voy a leer todos los versículos, pero dice aquí, Salmo 19, 7 al 11, la Torá de Yahweh es perfecta y restaura el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, hace sabios a los inmaduros. Checa, ¿eh? La Torá nos hace sabios. Recuerden lo que hablábamos de la sabiduría. Las ordenanzas de Yahweh son íntegras y alegran el corazón. El mandamiento de Yahweh es puro y alumbra los ojos. La reverencia a Yahweh es limpia y permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdaderos y rectos en todo. Es hasta el 11. Son más deseables que el oro y más que las piedras preciosas, más dulce que la miel y más que un panal de miel. Además, tu siervo tendrá cuidado de ellos, si los guarda, será recompensado en gran manera. Entonces, ¿de qué está hablando? De la Torá. Entonces, el obedecer la Torá, dice, será recompensado de en gran manera. Dice Apocalipsis que el Señor, nuestro Mesías, viene pronto y viene y trae con él
el galardón, la recompensa, y tiene que ver con la Torá. Entonces dice el Salmo que será galardonado grandemente. ¿Por qué? Por la obediencia a la Torá. Entonces voy a leer los versículos. Salmo 19, 7 al 11, Apocalipsis 22, 12, Isaías 62, 11 y 12, Lucas 14, 14, que nos habla de que la recompensa será entregada en la resurrección de los justos, y segunda de Corintios 5, 6 al 10, del tribunal de Yeshua HaMashiach cuando él entregue las recompensas. Pero todo tiene que ver con la Torá, mis queridos. En ningún momento fue abolida, en ningún momento fue quitada. ¿Quién la quitó? La quitó el cristianismo romano. ¿Ok? Desde el segundo siglo se empezaron a alejar de las raíces de la fe que Yeshua enseñó. Entonces se empezaron a alejar. En el tercer siglo la brecha fue más grande, y pues ya con Constantino en el año 325 fue cuando se marcó la diferencia, fue cuando nació el cristianismo romano, lejos totalmente de la Torá, lejos de las fiestas de Dios, lejos del Shabbat, cambiaron del Shabbat sábado a domingo, lejos totalmente de la Torá del Padre, y solamente se concentraron y seleccionaron y cambiaron el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no es original como debe de ser. Las escrituras tardías nos muestran que han sido alteradas los escritos más antiguos. Entonces, podemos ver que estar lejos de la Torá, si no obedecemos Torá, no hay recompensa, simple y sencillamente. Las escrituras se explican a sí mismas. Aquí no estamos dando lo que yo pienso, sino lo que la escritura nos está mostrando. Entonces, Efesios 5, 25 al 26 y Primera de Juan 15, 3, Primera de Pedro 1, 22, ya estamos en la etapa de purificación, seguimos ahí. Nos habla que el agua es la palabra, es la Torá, y que el agua nos limpia. Y lavar las ropas, lavar nuestras ropas con agua es la obediencia a la Torá. Y eso es todos los días, ¿ok? Porque no sabemos, aunque bueno, sí sabemos que viene la fiesta de las trompetas, viene nuestro Mashiach, ¿sí? Pero no sabemos en qué momento vamos a morir o vamos a dejar de respirar. Por eso nuestras ropas deben de estar limpias todos los días, ¿ok? Para que si el Señor nos llama o ya en sus planes dice hasta aquí llegaste, bueno, pues que podamos ir a regresar con nuestros antepasados al Seol, pero que abandonemos esta vida aquí con vestiduras limpias. Porque todos los días estábamos lavando nuestra ropa con la Torá, con el agua de la Torá, como dice ahí. La sangre del Cordero nos limpia de todo pecado, ¿sí? Todo pecado. Y la Torá nos limpia de esa contaminación diaria, nos limpia de tantas cosas que debemos quitar de nuestra vida, de malos hábitos, de malos pensamientos, ¿sí? Entonces la Torá es relevante. Lavar nuestras ropas es para entrar por las puertas de la gran ciudad que va a ser establecida. Y son 12 puertas, no son 13. Y cada una tiene el nombre de las tribus de Israel. Y los quienes se van a quedar afuera, los que no tienen Torá, los que menospreciaron la Torá, a ellos se les llaman pequeños. Ellos son pequeños. ¿Quiénes son los que obedecen? Los grandes, los que obedecen la Torá. Ellos son los VIP. Entonces, regresando al ejemplo que les decía yo de las 10 vírgenes, que son 10 creyentes en Yeshua HaMashiach, solamente 5 entraron, son grandes. ¿Por qué? Porque obedecieron Torá, porque amaron la Torá y porque la enseñaron. Mateo 5, así lo dice. Pero hubo 5 que no entraron y se quedaron afuera a rechinar los dientes y se les llaman pequeños. Se les menosprecia, ¿sí? Según el concepto original y también del concepto del Medio Oriente. Esos pequeños son personas que no son importantes, que son la chusma. Entonces se quedan afuera a rechinar los dientes, pues ahora sí que a llorar, a lamentarse. Entonces es importante que lavemos nuestras ropas, y parte de esto es el agua de la Torá. Solamente van a entrar los que son parte de Israel, son los que tienen derecho a entrar al árbol de la vida. ¿Ok? Pasar la gran tribulación es importante porque nos va a purificar.
Apocalipsis 7 de 9 al 17, Apocalipsis 22, 14 al 15, Salmo 101, 6 al 8, nos muestra que el Padre solamente quiere tener con Él cerca personas que están limpias, personas que han sido purificadas, personas que lo aman y lo demuestran al obedecer su Torah. Bien, terminamos, esta es la penúltima. El fuego de la gran tribulación es parte final del proyecto de purificación, pero cuando estemos pasando, si así Yahweh quiere que estemos vivos en ese tiempo, prometió estar con nosotros y protegernos en ese tiempo de prueba. Entonces, mis queridos, esto es importante. El fuego de la gran tribulación es necesario que la novia pase para que sea purificada y esté lista para esa gran boda. Entonces recordemos, tenemos lo que es la redención, la justificación, la reconciliación, la santificación y la purificación. Son 5 puntos que nosotros debemos entender y comprender bien ahora en el Mashiach. Y termino diciéndote esto, hablando de la purificación, que ya estamos en esa etapa, ya lo más fuerte no tarda, ¿ok? El fuego de la gran tribulación, la prueba del mundo que va a pasar, dice Apocalipsis 3:10, que el Señor nos va a guardar. Aunque pasemos por esa prueba, dice que nos va a guardar, va a poner un cerco de protección, ¿sí? Que va a pasar junto con nosotros esa prueba. Y yo quiero que recuerdes los 3 amigos de Daniel, en el libro de Daniel, cómo ellos fueron metidos al fuego, a ese horno, y quiero que veas que nos está mostrando algo de lo que es la novia. La novia tiene que pasar y entrar a ese fuego. Ahora, dice que había alguien como los dioses, ¿sí? Alguien que estaba ahí, el Mashiach, con estos varones, y que estaban ahí pues gozándose, y cuando salieron de ese horno, nada se les quemó. Significa que fueron protegidos, fue algo sobrenatural. Lo mismo va a suceder con Israel, con todos los que hemos sido injertados a Israel, con todos los que estamos obedeciendo Torah, con todos los que estamos caminando en el Señor, como dice Apocalipsis, el maligno viene contra aquellos que guardan los mandamientos y el testimonio de Yeshua. O sea, está hablando de personas que creen en el Mashiach y guardan los mandamientos de la Torah. Son 2 cosas diferentes. Hay personas que han creído en el Mashiach, guardan ese testimonio de que es el Hijo de Dios y que vino y murió y resucitó, y ese es el testimonio. Y que está vivo y que va a regresar, ese es el testimonio. Pero no todos están guardando los mandamientos. Y esa es la gran diferencia. Entonces, tú que has perseverado, dice ahí la escritura en el Apocalipsis, en obedecer. Has perseverado en obedecer. Y está refiriéndose, Yeshua siempre se refirió a la Torah del Padre. Entonces, queridos amigos, estos son los conceptos que debemos tener bien claros en nuestra vida. Y quiero decirte, viene la gran tribulación, sí, pero el Señor ha prometido que estará con nosotros, nos va a guardar, nos va a proteger, va a caminar con nosotros en esa travesía hasta el final. Seamos fieles hasta la muerte, dice el Señor. Y así como pasó con los amigos de Daniel, así seremos protegidos. Israel será protegido en medio del fuego de la tribulación. Bueno, pues estamos en Ministerio 710, puedes encontrarnos en iVoox, ¿sí? Podcast de iVoox, lo puedes buscar como Ministerio 710 aquí en YouTube. Suscríbete, por favor, para que sigas las enseñanzas. Y también estamos en iTunes, nos puedes buscar como Ministerio 710. Y en Facebook estamos como Amor por la Verdad, dale me gusta. Y pues el correo de tu servidor, Ernesto, es ernestoard@gmail.com. Estamos en Pachuca, Hidalgo. Y bueno, que Yahweh te bendiga y te guarde. Y nos vemos en la próxima, si Yahweh nos los permite. Shalom.